El día de hoy vamos a hablar precisamente sobre cuántas familias, cuántos mexicanos verdaderamente en este momento tienen la capacidad de poder comprar sin problema, o por lo menos completa, la canasta básica, la canasta alimentaria. Alexa Castro, ella es analista en México, ¿Cómo vamos? Y sacaron un estudio muy interesante que hemos estado revisando y que precisamente la invitamos para compartir. Aunque a diferencia, me parece que es cuatrimestral este estudio, ¿verdad, Alexa? Este sí es trimestral. Ah, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Pues muchas gracias por la invitación y creo que planteas muy buenas preguntas. Espero poder contestarlas con la información de nuestra nueva publicación. Y sobre todo porque veo que en la publicación que ustedes han dado a conocer, que la vamos a estar compartiendo, hablan de una disminución, pero al final es un número importante. 44 millones de mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria. Cuéntanos un poco. Sí, sobre esto, pues obviamente nosotros buscamos dentro de cada trimestre pues dar esta información del mercado laboral que es bastante amplia. Por ejemplo, reportamos indicadores como la participación, la informalidad y como bien mencionas, este concepto de las canastas básicas y todo esto pues se llama pobreza laboral. Entonces, esto es importante decir que era una labor que le correspondía al Coneval. Entonces, un poco en la coyuntura de la desaparición de este instituto, pues nosotros nos comprometemos a seguirlo reportando con la metodología que ellos ya manejaban. También, dicho lo anterior, pues sí, el mercado laboral pues persisten y creo que es importante un poco englobar las preguntas que hiciste al principio, entendiendo un poco cómo está estructurado nuestro mercado laboral. Entonces, pues en este aspecto, pues siguen existiendo lo que nosotros le llamamos las fallas estructurales, que es la baja participación laboral de las mujeres y la alta tasa de informalidad. Entonces, esos son como los dos grandes rubros de donde se desprende todo lo demás. Ya entrando un poco de lleno al contenido de la publicación, me voy un poco rápido en el contexto del mercado. Al primer trimestre del 2025 hay 60.4 millones de personas en edad de trabajar en el país y pues es un número que bajó como 170,000 a lo que había el año pasado, pero es importante puntualizar que únicamente un 59% de esas personas y de esos millones trabajan o están buscando activamente un trabajo. También la tasa de participación laboral en nuestro país es bastante baja y por eso como dentro de nuestros semáforos lo calificamos como rojo porque salió pues bastante baja. De esas 41 millones de personas que pues sobran en este porcentaje, son las que no trabajan y no están buscando un trabajo por diferentes razones y eso le llamamos población no económicamente activa. Entonces es importante decir que en este grupo es en donde más se concentran las mujeres, ya sea porque no están buscando un trabajo o porque están dedicadas a las labores del hogar. Pues también en comparación al año pasado, el número que más creció de personas fue justo de las personas que no quieren trabajar. Y también, pues obviamente, existe un problema importante que es la participación. Ah, sí. Perdóname que aquí te interrumpa. Personas que no quieren trabajar, es decir, de repente se encuentran en esa encuesta gente que dice, no quiero trabajar, no necesito trabajar, o sea, de plano que no quieren trabajar, Alexa. Sí, pero está un poco enmascarado en justo que las mujeres son como el como grupo más concentrado dentro de esas personas que se les llama no disponibles, pero es importante decir que es más bien por un contexto que se los impide. Entonces, sí, en esto se reporta como las personas disponibles o no disponibles, como las que no están buscando un trabajo y aunque les Ok. ofrecieras uno no lo tomarían, Oye, pero pues pueden variar las y que razones. mucho tiene que ver, me imagino, también porque, pues a lo mejor muchas familias no necesitan, pues, no sé, que algunos integrantes trabajen, porque tiene que ver también con el tema de programas sociales. No sé qué tanto encontraron al respecto. Sí, no, un poco de programas sociales y también creo que el desglose va en que, o sea, lo que se toma como población económicamente activa, pues son personas de 15 años o más. Entonces también contemos que esto contempla a estudiantes que acaban de salir, que chance no estén buscando un trabajo por, no sé, la carga de, no sé, sus familias, como mencionabas, o son acreedores de algún programa social, pues deciden no hacerlo. Pero pues sí es un porcentaje pequeño, probablemente el de las transferencias o el de los programas sociales. Sin embargo, en el agregado es un número grande. Estados que definitivamente tienen problemas y que aquí, por ejemplo, vemos en el documento, los estados que ya la verdad es que pues, históricamente y por décadas ocupan los primeros lugares precisamente en pobreza laboral. Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Normalmente son las entidades que tienen el mayor problema y sobre todo aquí, ¿con qué nos encontramos? Una pobreza laboral hasta qué grado?
Pues hasta qué grado, pues en algunas entidades, como por ejemplo las que mencionaste, que están pues más concentradas en el sur-sureste, pues imaginemos que es más del 50% de su población, lo cual si lo ponemos en millones, pues es una locura. Y un poco quisiera retomar lo que mencionaste al principio de la sección, que es, por ejemplo, estaba leyendo hace rato que creo que en la mañanera se toma como que este 33.9% es una cifra de la cual deberíamos estar felices. Sin embargo, pues es una cifra que es importante interpretar por lo que es. Entonces, en este aspecto, como mencionaste, significa que 44 millones de personas no tienen los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica. También significa que el porcentaje de mujeres en pobreza laboral es mayor que el de los hombres en todas las entidades de la República y que a nivel nacional por cada 100 hombres hay 113 mujeres en esa condición, que en entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, como mencionaba, la mitad de la población se encuentra en esta situación. Y también nosotros hicimos este ejercicio de sumar el valor de la canasta alimentaria más valor alimentaria y lo comparamos con el ingreso laboral promedio, que al primer trimestre del 2025 fue de 10,600 pesos, alrededor de eso, y nos salió que un 64% de la población no tiene ingresos suficientes para adquirir el valor de las canastas. Entonces, si tomamos que pobreza laboral solamente toma en consideración la canasta básica, y si le agregamos la canasta de servicios, que es la no alimentaria, pues se eleva al doble. Entonces, pues sí es una cifra un poco compleja de entender, sin embargo, pues sí, es un mínimo histórico en este aspecto. Estamos ahorita viendo, a ver, producción, vamos a poner este gráfico. Es el estudio, ¿eh? Es el estudio precisamente de México, cómo vamos, en donde dice población que no puede adquirir la suma de la canasta alimentaria y no alimentaria. Y ahí vemos Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala nuevamente. Me llama la atención que aquí sí ya aparecen cifras de arriba del 80%. Dice, en 2 estados el porcentaje de la población supera el 80%. Es decir, el 80% de las personas en Chiapas no les alcanza para tener su canasta básica alimentaria. Sí, más la no alimentaria. Entonces, imaginemos que lo que dijiste son Perdóname, la no alimentaria, ¿de qué hablamos? De, de pues, servicios. perfecto. Entonces, pues sí, como bien mencionas, estos son, pues es una cifra de nuevo engañosa y obviamente sí, creo que es dentro del mapa que ahorita proyectaste, se evidencia muy bien las realidades distintas que existen en las regiones del país. Un poco, por ejemplo, en Quintana Roo, por ejemplo, o en lugares que en nuestro mapita aparecen en verde, pues están tasas de abajo de 10%, bueno, más bien 12%. Entonces, imaginemos como o sea, esta diferencia abismal entre un estado como Chiapas y un estado como Baja California Sur. Entonces, creo que sí es un problema regional y de nuevo un poco guiándolo un poco hacia las políticas públicas de la nueva administración, es muy importante hacer esta división estatal porque la realidad no es la misma para todos los estados. Oye, y otra cosa que aquí también sigo revisando en este interesante documento es la tasa de la informalidad. Y esto ya lo había anunciado incluso el propio INEGI. Y incluso hemos platicado con Gaby Siller, también una experta en economía, y muchos y dicen, el problema es que en México más de la mitad de la gente económicamente activa, pues está en la informalidad, Alexa. Sí, correcto. Y también, de nuevo, es en donde más se emplean las mujeres. Un poco, traigo esto un poco a colación en el sentido que en el agregado y en la economía nos conviene que participen más las mujeres simplemente porque nuestro PIB crecería. Entonces, si las mujeres siguen concentradas en la informalidad laboral, ya sea porque pues estos trabajos ofrecen mucha más flexibilidad, sobre todo si eres mamá y tienes más trabajos, pero también es importante que, por ejemplo, con esta nueva información de los censos, pues sabemos que la mayoría de las unidades económicas en el país son micro y pequeñas. Entonces son estos changarritos que son poco productivos, informales, pequeños, y ahí se emplea el 80% de las personas. Entonces eso explica de un poco de raíz de dónde viene que tengamos una tasa de informalidad tan alta. Y también es importante decir que de cajón el ingreso de alguien que trabaja en la informalidad es la mitad de lo que uno formal. Entonces, de cajón ya está ganando menos, lo cual pues es obviamente precariza su estilo de vida también. Oye, y cuando hablamos de salario, cuando hablas de que gana menos, en promedio, ¿cuánto está obteniendo una familia? Sobre todo estas familias que no les alcanza la canasta básica, porque se ha hablado mucho y además se dan apoyos y se dan una serie de financiamientos y todo lo que tú quieras para que la canasta básica no se incremente. Pero en promedio, ¿cuál es el salario de estas familias? Sí, pues el salario promedio, así como en general, está en 10,639 pesos.
para una familia, por ejemplo, que está en probablemente, bueno, que tenga un empleo informal, que sería como lo más precario y normalmente las que están dentro de pobreza laboral, es de 7,594 pesos y para una que está en un empleo formal es de 14,000 pesos. Entonces de ahí va un poco el dato de que es la mitad. Pero sí es como, sí tenemos muy documentado que el tú ser informal hace mucho más probable, si no es que casi en su totalidad, que estés en pobreza laboral, de nuevo porque percibes menos ingresos. Y además hablamos de 10, 14 mil pesos con los que tienes que comprar la leche, con la que tienes que comprar las tortillas, los frijoles, la proteína, ya no digamos carne, pero por lo menos a lo mejor pollo, huevo, y con la que tienes que pagar la luz, con la que tienes que pagar el agua, con la que tienes que pagar el gas, con la que tienes que pagar transporte. Con 10, 14 mil pesos tienes que mandar al niño, a la niña a la escuela. No, seguimos en una situación que va en una realidad completamente distinta a lo que escuchamos pues en Palacio Nacional, en la Cámara de Diputados, en senadores, donde la cosa es más complicada de lo que parece. Y luego con lo que dijo ayer Banquico, ¿no? Con este pronóstico de crecimiento de que no vamos a alcanzar, bueno, estamos en el 0,1%, es nada. Sí, y justo como mencionas, pues revisaron para abajo y no son la única institución que prevé que no vamos a crecer. Y sí, por ejemplo, a nosotros nos llamó un poco la atención hablar de que estamos en un nivel bajo de pobreza laboral cuando estamos, o sea, ya no estamos en una alarma de recesión, sin embargo, todos los indicadores que podrían indicarlo están bajando. Entonces, en temas de productividad, de consumo, de inversión, ahí es donde pues se notan las bajadas trimestrales y anuales. Entonces, sí, obviamente, pues tiene la posibilidad de magnificar lo que ya estamos viendo, o sea, estas tasas de informalidad en caso de que la economía no crezca. Entonces, eso sí, un poco va de la mano, pero sí, como mencionas, Banxico revisó para abajo los pronósticos de crecimiento. Oye, ya nada más para concluir, y bueno, ya sabes, ¿no? Que de repente hay gente que se enoja cuando hablamos de estos temas. Este estudio está basado básicamente en la misma información oficial, que es el caso del INEGI, más las estadísticas y el análisis que hacen ustedes. Es decir, es información oficial, pero es información que o no se presenta o se presenta maquillada. Sí, exacto. Un poco nuestra labor es como un poco digerir esta información y mostrarlo verdaderamente importante. Cuando hablamos de informalidad laboral, a pesar de que la tasa sube o baja, nosotros buscamos decir que sigue siendo una falla de mercado. Cuando hablamos de pobreza laboral, justo como lo dices, creo que es importante magnificarlo en millones. También, como mencionas, un poco asociarlo a tu vida diaria, un poco decir y pensar como decías, ¿cómo alguien va a sobrevivir con 7,000 pesos cuando tienen una familia de 5 personas y hay una persona que va a trabajar y la otra está en la informalidad? Entonces, un poco la labor del think tank es digerir esta información y pasarla al público para que la interpreten, pero sí, siempre vamos a teñirnos a cifras oficiales, sin embargo, la interpretación es donde está nuestro valor agregado, porque estas cifras, pues sí, no son fáciles de interpretar y pues obviamente reflejan una realidad bastante precaria en términos del mercado laboral. Pues es la realidad, eso es lo que muestran principalmente la realidad. Alexa, muchas gracias, Alexa Castro de México, ¿cómo vamos? Analista. ¿Dónde podemos consultar el estudio? Bueno, yo ya lo tengo, lo estaré compartiendo en redes, pero para quien lo desee, ¿en dónde lo puede consultar? Sí, se pueden meter a nuestra página mexicocomovamos.mx, también nos pueden seguir en redes sociales, que es México Como Vamos, y ahí pues damos las actualizaciones semanales, diario subimos algo y tenemos ahí todos los indicadores macroeconómicos que tenemos en la página, pero en el apartado de publicaciones pueden consultar la información que pues, discutimos y platicamos ahorita. Sí, muchos datos interesantes, ¿eh? En economía y muchos datos que le pueden interesar. Alexa, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, un saludo a tu audiencia y pues los invito a visitar nuestro contenido.